El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a detener una guerra. Si bien no ha logrado detener su propio conflicto militar contra Ucrania, principalmente porque esta nación continúa recibiendo cada vez más recursos, armas, todo el apoyo de la comunidad internacional, por obvias razones deja a un Vladimir Putin buscando la manera de detener su guerra, sobre todo porque él durante mucho tiempo puso sobre la mesa la necesidad de llegar al diálogo con los ucranianos. No se logró, a pesar de que un mes después del inicio del conflicto militar se tenía precisamente la intención de llegar a la paz. Se firmó un acuerdo por parte de Ucrania, los representantes de Ucrania y el propio Vladimir Putin. Se firmó un acuerdo como tal entre Putin y Ucrania para llegar a este consenso. Lamentablemente, el presidente ucraniano no quiso. Volodymyr Zelensky dijo que ellos podrían contra Moscú, sobre todo al tener el respaldo, el apoyo de sus amigos, de sus aliados de Occidente, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón, los miembros del grupo de los siete, que no resultó como ellos esperaban, por supuesto, porque finalmente se quedaron sin armas, se quedaron sin municiones, ya nadie quiere apoyar a Ucrania, ya el conflicto entre Israel y Palestina superó con creces la situación que viven como tal los ucranianos y vemos a un Zelensky completamente desesperado por llamar la atención. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Entre este conflicto entre Israel y Palestina, o bueno, el grupo de Hamas de Palestina contra Israel y la respuesta tan brutal que dio el gobierno de Benjamin Netanyahu, demuestran una cosa, que va a existir, se podría decir, la misma situación que ocurrió entre Ucrania y Rusia, un país apoyado por la OTAN, por estas potencias occidentales, y vamos a tener otra nación que va a ser atacada por todas estas armas. La diferencia es que Putin ya estaba preparado para esto. Putin sabía lo que podría ocurrir, a lo que se enfrentaba su gobierno contra la OTAN. Putin lo sabía, que en el momento en el que realizara su famoso ataque contra Ucrania, tendría prácticamente a toda la comunidad internacional en su contra. Se preparó con armas, municiones, estuvo listo, Vladimir Putin estuvo listo para todo este ataque que se ha generado entre Ucrania y Rusia. El problema viene después, el problema viene cuando Palestina no tiene esas armas. La franja de Gaza no tiene esas armas que tanto presume, que tanto va a utilizar Israel. Por lo cual los dejan en un grave riesgo, aunado a la entrega como tal de suministros por parte de Occidente, el cierre que le hicieron a lo que es Palestina, esta franja de Gaza, le cerraron todos los recursos, no tienen agua, electricidad, no tienen medicamentos, comida, tienen esta franja de Gaza en una situación completamente vulnerable y la comunidad internacional no ha dicho nada. Pero existe este cambio de ver la situación por parte de la Unión Europea. Joseph Borrell dijo que no era correcto lo que estaban haciendo, esto de eliminar el agua, los suministros, porque lo mismo le criticaron a Moscú, que supuestamente no permitía que los ucranianos tuvieran recursos, que no tuvieran como tal agua, combustibles, comidas, que estaban sufriendo todos los días los ucranianos. Hay un discurso de esta mujer, Ursula von der Leyen, señalando a Moscú por hacerle lo mismo que está haciendo Israel a Palestina en este momento. Pero como Israel es aliado de Estados Unidos, entonces se tienen literalmente que morder la lengua para no decir nada en contra de Israel. Por eso el presidente ruso Vladimir Putin dijo
que va a buscar la manera de ser un mediador. En una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la CI, que Moscú está dispuesto prácticamente a mediar en el acuerdo palestino-israelí, el presidente ruso Vladimir Putin dijo: los esfuerzos colectivos son más que necesarios en aras de un pronto alto al fuego y también la estabilidad de la situación sobre este territorio. Moscú está impulsando precisamente el convertir un Estado palestino, darle toda la autoridad a Palestina, porque recordemos que el que se empezó a ensanchar, a ocupar territorio que no le correspondía, fue Israel. Y el problema no empieza en 1940. El problema empieza cuando los palestinos recibieron a los judíos que estaban escapando. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial ya tenían problemas. Por supuesto, son religiones completamente diferentes y a través o con el uso de su religión justifican sus acciones. Pero nada justifica el quitarle la vida a inocentes. Pero después, cuando fue todo este asunto de los judíos, precisamente el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, los judíos huyeron. Los que pudieron huir y llegaron a esta zona de Palestina, los recibieron. No hubo ninguna confrontación tan inmediata, pero luego se empezaron a incrementar una mayor cantidad de ciudadanos judíos en esta zona y le fueron quitando su territorio, su terreno a los palestinos. Mientras todo eso ocurrió, a Rusia le gustaría coordinarse con todos los socios, que tengan una mentalidad constructiva, que busquen la manera de resolver este conflicto mediante negociaciones. Que el camino de la guerra, que el camino del conflicto, como se lo hicieron creer a Ucrania, no los lleva a ningún lugar. El presidente dijo que las bajas civiles en este conflicto serán completamente inaceptables por ambos bandos, tanto por el grupo Hamás como por Israel. Lo más importante es que las bajas civiles serán lo principal. Ahora van a buscar detener este derramamiento de sangre por parte de lo que es Rusia. Y Estados Unidos intentó resolver este problema político con la ayuda de ciertas medidas de incentivo económico. Esto fue lo que dijo Putin. Y en lugar de resolver el problema, lo único que generó fue agravar la situación. Ahora vemos a una Palestina olvidada por la mayoría de las naciones occidentales, o por lo menos las que están a favor de Estados Unidos, y le entregan armas a Israel. Las armas que usó Palestina para realizar su ataque el pasado fin de semana se presumen fueron de Estados Unidos. Armas estadounidenses atacaron a Israel. Esa es la conclusión a la que llegaron la mayoría de las personas, sobre todo por la capacidad destructiva que tenían estas armas, y no eran las armas caseras que tenía este grupo Hamás. Por obvias razones, se está solicitando que se investigue por qué el grupo terrorista que llama Estados Unidos Hamás tenía armas estadounidenses. Lo comentábamos durante esta semana, tanto aquí en el Chapucero USA como en mi canal Gaby López Informa, de cómo Estados Unidos ya sabía que sus armas iban a acabar en manos de terroristas, en manos de los narcotraficantes a los que supuestamente está tratando de destruir, y también en manos de los comerciantes del mercado negro. Las armas que Estados Unidos le envió a Ucrania acabaron en estas manos. Estados Unidos lo sabía y no le importó. El Pentágono sabía de la situación y no le importó. Agrava esta situación en Oriente Medio cuando Vladimir Putin tiene una muy buena relación con varios países de esta zona, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos, con Egipto. ¿Por qué estos tres? Hola, grupo de los BRICS. La mayor inversión de los empresarios rusos está en los Emiratos Árabes Unidos. Con Arabia Saudita tiene controlado el petróleo.
¿Quién tiene un mayor poder en esta zona? Rusia. ¿A quién le conviene que la situación de Oriente Medio se desestabilice? A Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.